Lo que usted estuvo esperando en televisión y radio. Punto de vista global. Desde la capital del mundo para el mundo. Ahora en redes sociales. Con análisis, debates, noticias, farándula, deportes y mucho más. Punto de vista global. Siempre al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes al doctor Carrión, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy tenemos el agrado de poder dialogar, conversar con el doctor Freddy Carrión, quien es actual defensor del pueblo. Doctor, muchísimas gracias por estar en este programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación y también enviar un afectuoso saludo a quienes nos ven. Muchísimas gracias. Doctor, quiero dar inicio con esta entrevista. Ya llevan algunos días de haber presentado la denuncia en Fiscalía. ¿Cómo va ese proceso? ¿Se ha avanzado en algo? Bueno, no. De hecho, desde que presentamos, ya van a ser el día de mañana 15 días que se presentó la denuncia, adjuntando el informe de la Comisión de la Verdad, pero no se ha tenido respuesta de parte de la Fiscalía para iniciar la investigación respectiva. Doctor, ¿y por qué considera usted que se está tardando esta agilidad de Fiscalía, entendiendo que en otros casos sí le dan el mayor proceso posible y acelerado? Bueno, la verdad, no entendemos la demora. Se trata de un asunto de extrema gravedad, de extrema urgencia, sobre todo por los acontecimientos que sucedieron en el mes de octubre del 2019. Hay otros procesos que se han avanzado y está bien, los procesos deben avanzar, tenemos que garantizar una justicia con celeridad. No entendemos por qué aún no se ha iniciado la investigación. Es lo más lógico que cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito, en este caso, de la comisión de un delito que tiene indicios de un delito de lesa humanidad, Fiscalía debe actuar con la prontitud necesaria. Desconocemos las razones, como digo, nos llama un poco la atención porque ya son 15 días y que todavía no hemos tenido respuesta. Esperamos esta semana, de hecho voy a realizar un requerimiento en esta semana solicitándole a la Fiscalía General del Estado que dé apertura a la investigación previa y que podamos de esa manera avanzar en dilucidar la verdad y sobre todo la responsabilidad de aquellas personas que cometieron el delito y sobre todo de su responsabilidad. Doctor, si bien es cierto, después de las denuncias presentadas, usted en lo personal presentó la denuncia, esa es la información que tenemos, el ministro de Defensa dijo que era algo fuera de lo normal, el presidente de la República dijo que tenía ciertos sesgos políticos. ¿Hasta dónde eso es verdad o es simplemente la coyuntura política que se está viviendo, que ellos aducen con estos argumentos o que ellos suman estos argumentos? Bueno, básicamente son ellos los que están siendo acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Es entendible que traten de desvirtuar el contenido del informe, un informe que el ministro de Defensa ni siquiera lo ha topado y ha revisado una hoja. Ya entenderemos con ello de por qué, sin conocer al informe, lo único que se limita es a negar su veracidad, autenticidad. Lo mejor que le puede pasar al ministro de Defensa es que lo lea. Se va a dar cuenta de lo que actuó, de lo que hicieron la fuerza pública y de la responsabilidad que le cae. De la misma manera, el presidente de la República, quien lee un libreto y que lamentablemente desconoce lo que está pasando en el país, desconoce lo que sucedió en el mes de octubre, y este informe de la Comisión de la Verdad refleja la única verdad que existe. Aquí no existen ni dos ni tres verdades. Existe una sola verdad, y en esa verdad establece indicios serios de responsabilidad de delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de atentados contra la vida, de atentados contra la integridad personal, de familias y víctimas que no han recibido ningún tipo de reparación ni asistencia de parte del Estado.
para el Estado, estas personas y sus familias prácticamente han quedado en el olvido, han quedado invisibilizadas sin ningún tipo de atención, mucho menos reconocimiento. Y este informe de la Comisión de la Verdad llama la atención sobre aquello, sobre lo que ha hecho el Estado o el gobierno frente a las víctimas, frente a la reparación, pero sobre todo a la investigación de los excesos que se cometieron en el mes de octubre de parte de la fuerza pública y que han derivado en fallecimientos, en atentados contra la vida, contra la integridad personal, contra la libertad, que indudablemente en un Estado democrático eso tiene que tener una responsabilidad y exigiremos que se llegue hasta las últimas consecuencias sobre aquello. Doctor, si conocemos muy bien de que se ha prohibido ya o se ha presentado medidas cautelares para que no abandonen el país, y le cito algunos nombres: el mismo presidente de la República, el ministro de Defensa, la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, jefes de policía. ¿Hasta dónde esto puede ser viable constitucionalmente, legalmente, para que no abandonen el país? ¿O también tendremos que informarnos, tendremos que recibir la noticia de que ya están disfrutando en las playas de algún país? Bueno, hay una responsabilidad del jefe del Estado, de los ministros de Estado, que una vez que terminan sus funciones deben quedarse en el país a efectos de dar cuentas de la responsabilidad, para llamarlo así, la responsabilidad política que tiene un funcionario que termina un mandato. La propia Constitución, la ley, establece que un mandatario, sus ministros, una vez que terminan sus funciones, tienen un año en donde la Asamblea Nacional, bajo el control político, puede llamarlos a fiscalizar y a juzgar los actos que cometieron durante el ejercicio del mandato. Es lo lógico, esto es lo que debería realizarse en cualquier Estado de Derecho, de que una vez que terminan sus mandatos puedan decirle al país lo que hicieron o dejaron de hacer. Eso es normal y además forma parte del fortalecimiento de las democracias, donde un funcionario público tiene responsabilidades de lo que hizo. Mucho más si estamos hablando de que hay una denuncia de por medio de una o de indicios de un delito de lesa humanidad, donde está involucrado el presidente, la ex ministra de Gobierno, el actual ministro de Defensa y la cúpula policial. Con mayor razón deben permanecer en el país y dar cuentas a la justicia de lo que hicieron o dejaron de hacer, cuáles fueron las orientaciones, las decisiones, la política pública en temas de represión. Sabemos, y esto ya nadie lo discute, que en el mes de octubre hubo un uso excesivo de la fuerza, lo dice Naciones Unidas, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Comisión de la Verdad, y sobre la base de eso se tiene que proceder a determinar su responsabilidad. Por ende, hemos solicitado que la Fiscalía General del Estado solicite de la Corte Nacional la respectiva solicitud de una medida cautelar de prohibición de salir. Aquí no se pretende ni se podría generar un tema de persecución, solicitarle un tema de una medida cautelar personal como una prisión preventiva, nada por el estilo. Lo que se pretende es que las autoridades nacionales concurran a la justicia y rindan cuentas de lo que se ha presentado en el informe de la Comisión de la Verdad, y sobre todo aclárenle al país qué decisiones se tomaron, por qué se han producido estas vulneraciones a los derechos humanos, cuál fue la razón, y obviamente de haber mérito para aquello que ya tendrá que determinarlo la Fiscalía General del Estado, iniciar el correspondiente enjuiciamiento, llamamiento a juicio penal, para poder en juicio justificar todas aquellas vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron en el mes de octubre. Doctor Carrión, el informe recogido por estas personas, por estos peritos, si bien es cierto, no tienen nada que ver con el correísmo, para que de alguna manera intenten relacionarles, este informe podría ser juzgado también en el exterior, o los datos recogidos podrían ser juzgados en el exterior en el caso de que llegaran a abandonar el país. Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que la jurisdicción universal es subsidiaria. Significa de que si dentro del país no empezáramos a iniciar los correspondientes juicios penales, es decir, que acá no se garantice la administración de justicia, indudablemente que quedará abierta siempre la posibilidad de presentarlos en cualquier parte del mundo, y sobre todo a nivel de la Corte Penal Internacional presentar las denuncias respectivas por estos delitos. Por ello es que es tan grave lo que sucedió en octubre, porque estamos hablando de indicios de un delito de lesa humanidad, y eso es sumamente grave.
Eso ameritaría que inclusive, como le decía, que la Corte Penal Internacional pueda abocar conocimiento de este juicio en virtud de una denuncia que bien la pueden presentar los familiares de las víctimas en el evento de que a nivel de la justicia ecuatoriana no exista ningún tipo de garantía de una justicia imparcial, objetiva, que pretenda y determine la verdad y la responsabilidad de los hechos ocurridos en el sector. Doctor, ¿y quién repara los daños causados? Tenemos 6 muertos, violaciones, 14 personas han perdido uno de sus ojos, 20 personas afectadas por la vista. ¿Quién repara todos esos daños entendiendo que la muerte es irreparable? Pero ¿cómo justificar, cómo reparar esos daños causados cuando el mismo ministro de Defensa textualmente dijo que había que utilizar armas letales? Es una responsabilidad, en cuanto a la reparación, es una responsabilidad del Estado como tal. Una de las recomendaciones inclusive que establece el informe de la Comisión de la Verdad dirigida al Estado ecuatoriano es de que él se haga cargo, responda por los daños a los familiares de aquellas personas que fallecieron y a las víctimas de los atentados contra la integridad personal. Esta es una responsabilidad que le atañe directamente al Estado porque el Estado es el garante de los derechos humanos y en el mes de octubre, en lugar de garantizar los derechos, los atentó contra esos derechos y fruto de ello hay pérdidas de vidas, adicionalmente atentados contra la integridad personal, contra la propia vida que generarían ejecuciones extrajudiciales fallidas, además de las 6 ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el contexto del mes de octubre. Por ende, una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es que se atienda a las víctimas, se les dote y se les garantice de una asistencia de vida a nivel patrimonial, económico, pero sobre todo de salud. Inclusive, para ponerlo en contexto, uno de las personas afectadas, de estas 14 personas afectadas que perdieron un ojo, recién en el mes de octubre, noviembre, pudimos a través de una fundación privada para que pueda tener un poco de asistencia e inclusive pueda reparar al ojo perdido con una prótesis. Es decir, esto se tuvo que hacerlo a espaldas de un Estado porque no garantizó absolutamente ningún tipo de proceso de reparación. Y en la recomendación de la Comisión de la Verdad va orientada a que el Estado pida disculpas públicas por lo que pasó en el octubre, por haber utilizado de una manera excesiva la fuerza, pero adicionalmente se preocupe por reparar el dolor, el sufrimiento, las lesiones que sufrieron las personas durante el mes de octubre, las protestas del mes de octubre, y de esa manera garantice estos derechos a la reparación de vida que les cabe, dado que el Estado fue el agresor en este caso específico. Doctor, yo quiero mencionarle algunos puntos específicos aquí, valga la redundancia, ¿no? Violaciones, pérdida de la visión, agresiones, utilizar equipos bélicos expirados. Eso no es suficiente como para que no exista esa palabra. Se supone o existe la posibilidad de que sea delitos cometidos por lesa humanidad. No es más que suficiente todo eso recogido, la quema de la fiscalía. Todas esas pruebas, o más bien indicios probatorios que se recogió durante la investigación de la Comisión de la Verdad, han sido y están siendo puestas en conocimiento de la Fiscalía. De acuerdo a las competencias de las instituciones públicas, es Fiscalía la que debe entrar a buscar conocimiento y obviamente llegar a determinar la responsabilidad a través del correspondiente enjuiciamiento o, en este caso, acusación fiscal para llegar a determinar responsabilidades, tanto la existencia del delito como responsabilidades. Pero eso es una competencia de la Fiscalía General del Estado. La Comisión de la Verdad lo que ha presentado al país es la verdad de los hechos ocurridos, acompañando de testimonios, de pruebas, de medios de comunicación, acompañando incluso de los propios testimonios de la fuerza pública, para que de tal manera la Fiscalía pueda investigar, recoja estos indicios probatorios y sobre la base de estos indicios probatorios determine la necesidad de iniciar una instrucción fiscal determinando responsabilidades en función de la participación de cada uno de los actores políticos, desde el presidente de la República, pasando por los ministros de Seguridad y de Defensa, siguiendo por la cúpula policial y así sucesivamente hasta llegar inclusive a determinar aquellos individuos o la responsabilidad individual de la fuerza pública
en el cometimiento de estos atentados contra los derechos humanos. Pero esta es una competencia de Fiscalía General del Estado. La Comisión de la Verdad pone a disposición de la Fiscalía la investigación realizada desde un punto de vista, desde un enfoque de derechos humanos, es decir, cuando el Estado, que es el responsable de garantizar los derechos, atenta contra los derechos. Y es por ello la necesidad de que Fiscalía actúe, de que Fiscalía inicie la investigación sobre la base de estos indicios probatorios, sustente sus acusaciones e inmediatamente pida de la Corte Nacional la necesaria prohibición de salida para evitar lo que sucedió con el exministro Ceballos, que lamentablemente presentó su renuncia y en horas de la tarde ya se encontraba en Estados Unidos, con un acto de irresponsabilidad de un funcionario público que le debe al país respuestas sobre el proceso de vacunación. Es eso lo que se pretende evitar con estas medidas solicitadas a la Fiscalía y que esperamos que las acoja. Doctor, quiero plantear una pregunta sumamente importantísima porque es precautelar la integridad de las personas que está encargado el Estado. Usted presentó una petición, una solicitud de protección a testigos. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ha sido aceptada? ¿Todavía sigue durmiendo el sueño de los justos? ¿Cómo va ese proceso, doctor? Bueno, afortunadamente ha sido aceptada. Tanto mi familia como quien le habla nos encontramos en el sistema de protección a víctimas y testigos con seguridad permanente o con seguridad a las 24 horas, que eso ya de una otra manera nos permite tener la tranquilidad necesaria a efectos de poder continuar con el trabajo desarrollado aquí en la Defensoría del Pueblo, e incluidos, también debería incluirse, lo hemos solicitado también al personal que realizó la investigación sobre los hechos del mes de octubre. Como digo, esto ya nos permite tener cierta seguridad respecto al trabajo que venimos desarrollando, especialmente porque, como usted conocerá, cuando a uno le empiezan a amenazar a la familia es por donde a uno le intimidan, lo coaccionan para que no continúe desarrollando o prestando el trabajo o cumpliendo las funciones por las cuales ha sido designado. En ese sentido, tengo que reconocer de que obviamente ya formamos parte, ya estamos ingresados y eso genera cierta tranquilidad para el desarrollo de nuestras funciones. Doctor, usted se ha reunido con los dos posibles representantes del Ecuador. Me refiero a la presidencia de la República, el señor Lasso y el economista Arauz. ¿Se ha reunido con ellos para que de alguna manera este caso continúe en investigaciones? Por supuesto que no tienen nada que ver porque es presentado a otra institución, a Fiscalía, pero ¿se ha reunido usted con ellos? ¿Cuál ha sido el proceso, el avance, en resumen, el conversatorio que han mantenido ustedes? Bueno, más que reunirme con los candidatos a la presidencia, lo que hicimos es invitarlos. Cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, el 17 de marzo, los invitamos a que concurran a la presentación para poderles entregar en ese momento personalmente a cada uno de los candidatos, incluido el candidato que se quedó para el balotaje, Yacu Pérez, que además fue protagonista del mes de octubre. Pero lamentablemente no concurrió ni Yacu Pérez ni el señor Guillermo Lasso. El único que concurrió fue el señor Andrés Arauz, a quien la comisión y personalmente yo le entregamos el informe de la Comisión de la Verdad, porque como le decía en un inicio, ahí hay recomendaciones para el Estado ecuatoriano. A partir del 24 de mayo, uno de los dos candidatos será al gobierno y es fundamental, prioritario, de que el nuevo gobierno se comprometa, acoja las recomendaciones y sobre todo haga un seguimiento judicial o un acompañamiento judicial para que este informe no se quede en el archivo de las oficinas públicas de Fiscalía General del Estado, ninguna dependencia de Administración de Justicia, sino que se le dé el tratamiento adecuado en cuanto a investigación, a llegar y a recopilar pruebas necesarias, pero adicionalmente a realizar la acusación fiscal que determine la existencia de la infracción, adicionalmente de la responsabilidad. Creo que eso exige al país cualquier proceso de reconciliación, parte de la justicia, de la verdad, de la justicia, de la reparación, en lo que estamos completamente encaminados como Defensoría del Pueblo, a efectos de que a través de las instituciones judiciales esto se reactive, se active más bien, antes que reactivar, se active, se inicie con la investigación y se llegue a determinar la necesaria comparecencia de todas las personas responsables a efectos de que permitan que la justicia pueda realizar su trabajo. Doctor,
la prefecta del Pichincha, Paola Pavón, el abogado Virgilio Hernández, el señor Cristian González, ellos entrarían dentro de un proceso de lesa humanidad, eh, excesiva la fuerza, o no estarían dentro de este proceso. Bueno, ahí en el informe de la Comisión de la Verdad se describen las víctimas del uso excesivo de la fuerza. Y sobre la base de eso, ya en el proceso de investigación se tendrá que contar con todas aquellas personas que han sido víctimas, sea de persecución política. Hay cerca de 22 casos que se encuentran registrados en el informe de la Comisión de la Verdad de persecución política. El caso de la prefecta Pavón y de los otros 2 dirigentes políticos constituye un caso que se encuentra registrado en la Comisión de la Verdad. Adicionalmente, las 6 ejecuciones extrajudiciales, los 22 atentados contra la vida, las 14 personas que perdieron un ojo, las otras 6 personas que perdieron la visibilidad en los 2, y eso será una tarea de la Fiscalía, ir determinando por víctima a efectos de proceder luego, cuando se llegue a establecer el enjuiciamiento penal respectivo, la debida reparación. Pero todos ellos, conforme consta en el informe de la Comisión de la Verdad, están reportados o registrados como víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Doctor, quiero plantearle esta pregunta que consideramos que es sumamente importante. En el caso de que llegaran a abandonar el país y las investigaciones continúen y al final den como culpables de estos delitos cometidos por lesa humanidad, ¿podrían ser extraditados las personas acusadas? Bueno, hay que tomar en cuenta de que una vez que exista o que se inicie el correspondiente enjuiciamiento penal, estos delitos no prescriben. Por lo tanto, en algún momento tendrán que acudir a rendir cuentas a la justicia aquellas personas que Fiscalía llegue a determinar como responsables. En estos momentos, apresurarse a temas de extradición dependerá, como digo, del proceso como tal. Lo lógico es que se inicie la investigación, se llegue a determinar o se realice la formalización de una acusación fiscal y ahí continuemos con un proceso que permita judicializar el informe de la Comisión de la Verdad, repararles a las víctimas. Pero eso dependerá de la actividad de la Fiscalía, de la actividad de la Función Judicial. Le hemos facilitado los documentos, más de 4.000 hojas que hemos entregado a Fiscalía, que resumen el testimonio de las víctimas, recortes de prensa, fichas técnicas, en fin, que les va a permitir a Fiscalía llegar a determinar cuáles o quiénes fueron las víctimas, de la misma manera llegar a determinar cuál fue la orientación de un gobierno nacional para reprimir la protesta social y que eso va a generar una responsabilidad. Ya Fiscalía podrá llegar a determinar, dependiendo de si los responsables se encuentran o no en el país, medidas como la extradición que bien podrían llegarse a determinar dependiendo, como digo, de la excitativa o del impulso fiscal que le cabe en estos momentos a Fiscalía. Doctor, no sé si un caso le compete a su institución esta pregunta que le voy a plantear, pero es importante. ¿Cómo identificar a las personas que incendiaron Fiscalía, al vandalismo que se llevó a cabo en el mes de octubre del 2019? ¿Cómo identificar a esas personas en medio de una multitud enardecida, miles de personas en las calles? ¿Eso le corresponde a quién? ¿A Fiscalía? A ver, ahí hay que entender que, bueno, el edificio no fue de Fiscalía, fue de la Contraloría General del Estado. De hecho, Fiscalía acaba, o el juez acaba ya de hacer el llamamiento a juicio dentro de la etapa intermedia, o dentro de la etapa preparatoria de juicio. El juez acogió la acusación fiscal, cerca de 27 personas están llamadas a juicio ya para proceder con el correspondiente enjuiciamiento. Esto es lo lógico, estamos en un Estado de Derecho en donde los procesos judiciales deben ir encaminados a justamente establecer responsabilidades individuales. Lo que pasó la Contraloría, los actos vandálicos de Contraloría, los actos delictivos de atentar contra ciertas empresas a través de actividades como de saqueo que se dieron, atentar contra funcionarios públicos, por supuesto, todos esos actos delictivos que se cometieron en la protesta tienen que ser investigados, juzgados y sancionados. La impunidad no puede estar de un lado ni del otro, porque la impunidad lo que permitirá es que de aquí a una fecha próxima, octubre esté tan presente porque no tuvimos la fortaleza necesaria para investigar sobre la base del conocimiento de la verdad que nos dio la comisión,
la respectiva investigación que determine existencia del delito como responsabilidad y su juzgamiento. Solo con verdad, justicia y reparación podemos ir superando aquellos procesos de fragmentación. Por lo tanto, la impunidad lo que hace es minar a estos procesos de reconciliación, porque cuando hay impunidad, lo único que estamos diciendo, el mensaje que enviamos es que frente a violaciones a derechos humanos, que frente a actos delictivos, aquí no pasa nada en el país y eso dará pie para que en una próxima oportunidad, como le menciono, octubre se vuelva a repetir, octubre esté presente en la memoria de los ecuatorianos y lo peor es que pueda reeditarse con mayor gravedad, de violencia me refiero. Por ende, es fundamental que Fiscalía en estos momentos que ya dispone de la información, que ya dispone de una denuncia, que la presenté personalmente, pueda iniciar aquellos procesos necesarios para garantizar la justicia. De la misma manera que lo viene haciendo para determinar responsabilidades de esos actos vandálicos, lo mismo debe hacer para llegar a determinar responsabilidades de aquellos que actuaron de una forma violenta también o represiva al utilizar la fuerza de una manera desproporcionada e irracional. Quiero recordarles a nuestra audiencia que estamos dialogando con el doctor Carrión, quien es titular de la Defensoría del Pueblo. También quiero invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global, en Twitter @global_punto. Doctor, para culminar, ya entendiendo de que su agenda es sumamente apretada, para culminar la entrevista y no sin antes de agradecerle, doctor, el cierre del puente de la Unidad también está presentado dentro del informe a Fiscalía, una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿este informe es público? ¿Cómo podemos tener o cómo puede tener acceso las personas para poder mirar, observar, dar lectura? Bueno, este informe recoge todas las vulneraciones, como yo le manifestaba. El informe de la Comisión de la Verdad lo que pretende es, o más bien el trabajo de la Comisión de la Verdad lo que pretende es, desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, cuando el Estado atenta contra los derechos de los ciudadanos, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Desde esa perspectiva se lo realizó a este informe y ha presentado evidencias, hallazgos, pruebas o indicios probatorios de las violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, cuando atentaron contra la vida de las personas, cuando hay ejecuciones extrajudiciales, cuando hay atentados a la integridad de las personas y a la libertad, por supuesto. Todo eso lo resume el informe de la Comisión de la Verdad con un trabajo investigativo muy fuerte, muy importante, más de 500 entrevistas, más de cerca de 200 entrevistas a funcionarios públicos, 249 aproximadamente testimonios de afectados, de víctimas, es decir, hay un importante indicio probatorio que esto constituye realmente un trabajo importante, objetivo, imparcial de la comisión que pretende y da a conocer más bien la verdad de lo que sucedió el mes de octubre. Es un trabajo valiente, porque se lo presenta mientras el gobierno aún sigue en funciones. Este informe de la Comisión de la Verdad no se lo presenta después de que termina funciones, sino durante el mandato del gobierno al que se lo acusa de graves violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad. Por ende, la importancia de este informe que debe ser rescatada, destacada, esta valentía de los comisionados que hicieron un trabajo objetivo, imparcial, con la única o con el único objetivo de entregarle al país la verdad de los hechos. Sobre la base de eso debe ser analizado y sobre la base de eso debe ser recogido por Fiscalía y a partir de ahí determinar todos aquellos actos violentos que se cometieron desde el lado de los protestantes o de ciertos protestantes, pero adicionalmente de parte de las autoridades nacionales y seccionales, porque todas las autoridades tenemos responsabilidad sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, porque nuestro mandato, nuestro límite se encuentra establecido en la ley. No podemos hacer más allá de lo que se encuentra previsto en la ley. Por ende, a nivel seccional de organismos autónomos descentralizados, si cometieron algún acto que va reñido contra la ley o contra, obviamente, los derechos humanos, será ya cuestión que lo determine la propia Fiscalía General del Estado, que en estos momentos cuenta con una denuncia y cuenta con el informe de la Comisión de la Verdad para que pueda iniciar cualquier tipo de proceso en donde se amerite por la existencia de presunciones de cometimientos de delitos, sean de graves violaciones a los derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, que es lo que hemos presentado a Fiscalía General del Estado.
Doctor, las personas que conforman esta comisión de la verdad también califican dentro de los testigos protegidos. No, contra ellos no se ha dirigido las amenazas. Estarían siempre abiertos en el evento de que tengan algún tema de preocupación o alguna amenaza ya directa. Por supuesto que podrían calificar para formar parte del sistema de protección a víctimas y testigos. Esperemos que no lleguemos a ese nivel, porque aquí lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, es entregar un informe que da a conocer la verdad de lo sucedido. Y al país, en estos momentos, lo que más le debe importar y lo que más debe tener es la verdad. Solo con una verdad podemos ir en procesos de justicia, de reparación. Y por esa entrega de esa verdad no puede ser posible de que se atente o se amenaza o se intimide a funcionarios públicos. Esperemos que, como digo, que esto no trascienda, que esto termine ahí y que permita al país y al pueblo ecuatoriano conocer la verdad y, sobre todo, judicializar para luego proceder a la reparación de aquellas personas que lamentablemente fueron objeto de las violaciones a sus derechos humanos. Doctor, muchísimas gracias por estar en Punto de Vista Global. Le estaremos molestando nuevamente para ver cómo avanza este proceso. Muchísimas gracias una vez más, doctor. Encantado, un gusto, Luis. Y un fuerte abrazo a quienes nos vieron, nos escucharon por este importante evento. Un fuerte Gracias, muy abrazo. amable.